Entonces, hermanos, estamos pues acá con nuestra lección, excusas, conceptos falsos, hermanos. Aquí nuestras excusas, dicen, ¿no? Nuestras excusas, ¿qué excusas podríamos estar poniendo nosotros, hermanos? Y cuáles serían esos conceptos falsos que podríamos tener, hermanos, estando aquí en esta sala y estudiando cada día la palabra del Señor. Participen, hermanos, para que podamos darnos cuenta, ¿no? Bueno, voy a pedir, este hermano Marcelino, está con nosotros todavía, ¿no es cierto? Aquí, a ver, está ahí. Quiero pedir un favor, para que, o alguien que está disponible, hermano, pueda hacer una oración para que Dios nos ayude a entender a nosotros que estamos en esta sala, respecto de repente nosotros no nos damos cuenta y estamos excusándonos porque tenemos de repente nuestras propias ideas y no nos damos cuenta, pues, ¿no? Y solamente Dios podría hacernos dar cuenta. A ver, hermana Mónica, creo que usted, si está ahí, hermanita, podría dirigirnos en una oración para que Dios nos ayude, ¿no? Sí, A entender, ¿no? A sí. darnos cuenta, hermanos. Por favor, hermana Mónica. Vamos a orar, hermanitos, ¿ya? Bendito Padre, Señor, nuevamente vamos hasta su trono de gracia, Señor, rogándole, suplicándole, primeramente que su Santo Espíritu sea en medio nuestro, mi Señor, y que todo lo que digamos en este lugar sea para honra y gloria de su nombre. Señor Santo, ayúdenos a entender, Padre bendito, en qué estamos tropezando, mi Señor, cuáles son esas excusas que ponemos, Padre bendito, para no cumplir con la misión que usted nos ha encomendado. Ayúdenos, mi Señor, a entender y luego a poner en práctica lo que debemos hacer, lo que usted quiere para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Padre, que no merecemos nada. Le rogamos que se quede con nosotros ahora y siempre, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, ya aquí entonces estas frases de espíritu y profecía los hemos comentado. Repito, ¿no? Dice, muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová. Hemos comentado, indicando de que a veces por encima de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios, podría estar, ¿no? Nuestras propias ideas, nuestro propio pensamiento, eso sería nuestra filosofía. Y se convertiría, pues, nuestra filosofía un ídolo. O sea, nos estaríamos haciéndonos como dioses nosotros, ¿no? Supuestamente pensando mejor que Dios, ¿no? La otra frase dice, miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan a Dios de ella. Mucha gente hoy en día, hermanos, estamos comentando, de que está muy preocupado por la naturaleza, el clima y tantas otras cosas, no por encima del creador de esta naturaleza, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces miles y miles están deificando, poniendo como Dios a la naturaleza, al paso que están negando al Dios de ella, ¿no? O sea, nada que ver con Dios, sus mandamientos, no lo que Él dice, no, sino que a la naturaleza lo consideran ya directamente como si fuera Dios. En la otra frase, el Dios de los círculos selectos y a la moda no es mucho mejor que Baal, dice el Dios Sol de los fenicios. Pues, hoy en día, hermanos, como hemos comentado ya esta, es- esta forma de predicar, de repente, o sea, esto de la prosperidad, hermanos, que se está predicando en muchos grupos religiosos, viene a ser ahora la moda, ¿no? Y hay círculos, sí, que están, bueno, grupos que están resaltando ello, ¿no? Eh, y al final de cuentas, eso, resaltar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? De lo que dice Dios, vienen a ser, pues así, simplemente como adorar al sol, un Baal, dicen, ¿no? Como los fenicios adoraban. Hermano, O sea, cuando resaltamos, sí, diga hermanita, por hermano, favor. buenos días, buenos días. Buen día, hermano. Hermano, usted estaba preguntando sobre las excusas. Yo recuerdo cuando empecé a hablar con mi hermana para tratar de demostrarle la palabra, ella me decía, pero mi conducta es mucho más, más santa que cientos de tus hermanos, me dijo.
Y bueno, en conducta es verdad con todo lo que vemos, ¿no? Y es bien difícil llegar a las personas cuanto más buenas, digamos, cuanto más buenas son las personas y ellos se creen buenos, no sé cómo explicarlo, es más difícil llevarles la palabra, ¿no? Ahora, ese es uno. Y el otro, cuando yo recuerdo que estaba estudiando con el doctor, una de mis excusas personales era así, pero toda la obra que yo he hecho no se compara, ¿no? O sea, yo sé que estoy bien donde estoy porque en mi iglesia, o sea, en la otra iglesia, yo había hecho muchas cosas, ¿no? O sea, a veces te puedes tapar los ojos o no sé si es el enemigo, no sé si es uno mismo y crees que donde estás es lo mejor, o sea, no hay nadie mejor que tú, una cosa así, ¿no? Y también he visto hermanos dentro de nuestra iglesia ahorita que al ver que ya saben toda la verdad, pues están en lo correcto, ¿no? Y no sé si es la soberbia la que nos tapa los ojos, hermano, eso. Sí, Idolatría pues se llama. hermana, gracias por tu participación, hermanita. Y a veces no nos damos cuenta nosotros que estamos en esta sala, o los pastores en nuestra iglesia, los hermanos en la iglesia, de repente, ¿no? Eh, Porque la pregunta viene de por sí, hermanos, ¿por qué Dios nos dice, por ejemplo, que somos tibios? O sea, en el Apocalipsis capítulo 3, ahí está la descripción de nuestra iglesia. Y el Señor a nosotros, los que estamos en esta sala y a todos los hermanos de la iglesia, ¿no? Que conocemos toda la verdad, el espíritu de profecía y todo, ¿por qué nos dice que somos tibios? Y el Señor nos dice claramente, ¿no? Justamente nos dice, ese pecado tienen ustedes. Ustedes creen, ¿no es cierto? Que creen que todo lo saben. Bueno, voy a entrar más bien aquí yo justamente a ver esto, ¿no? Esta reflexión. Creo que es muy importante, hermanos, esto de Apocalipsis. Mira lo que nos dice Dios para que nos demos cuenta, ¿no? Y la lección sea aplicable a nosotros, hermanos, ¿no? Y no pasar por alto, ¿no? Lo que se está diciendo. Voy a ver esto de la séptima iglesia. Aquí está, hermanos, la Odisea. Está en el versículo 14, hermanos. Mira lo que dice Dios, nos dice a nosotros. Y yo digo, ¿por qué? Si nosotros creemos que, claro, que estamos en la verdad, obedecemos los mandamientos de Dios, tenemos la fe de Jesús, tenemos el espíritu de profecía, todos los consejos, todo, ¿no? Pero ¿por qué nos dice así Dios? Mira, escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea, que somos nosotros, o sea, es la iglesia que estamos ahora. Esto dice el amén. O sea, el Señor Jesucristo es el que está diciéndonos, el testigo fiel es el Señor Jesús y verdadero, Él es la verdad. El origen de todo lo que Dios creó, yo sé, dice, yo sé todo lo que haces. O sea, el Señor nos está diciendo a nosotros. Él sabe todo lo que estamos haciendo, hermanos. Sé que no eres frío ni caliente. O sea, Él sabe que no somos fríos ni tampoco calientes. Ojalá fueras frío o caliente. Miren lo que dice el Señor. Ojalá fueras frío o caliente, ¿no? Bueno, esto voy a agrandarlo, creo, porque si alguien quiere verlo, ¿no? Lo que estamos leyendo, hermanos, ¿no? Muy bien. Entonces, dice ahí, ¿no? Continúo. Eh, Aquí está, a ver, vamos a ver, así, ya, listo. Entonces, aquí, hermanitos, se sienten libres de prender su micro, yo estoy apagando, ¿no? Por los soniditos que hay, y ahí lo prenden, ¿no? Si quieren participar. Entonces, ahí está, hermanos. Bueno, ¿dónde está? Aquí, Iglesia, la Odisea, Filadelfia, aquí estamos con la Odisea. Ahí está. Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea, dice nuestra iglesia. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó, bueno, es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice él, yo sé todo lo que haces, o sea que él sabe todo lo que estamos haciendo, hermanos. Él sabe todo lo que estamos. Sé que no eres frío ni caliente. Entonces, como un médico nos dice, mira, hijo, no, que ustedes, hijos, no son fríos ni calientes.
Ojalá fueran fríos o calientes. Mira lo que dice el Señor. O sea, dice, ojalá fueran fríos. O sea, frío significa, pues, ya, pues, definir realmente que ya no creo en Dios, ya, y ya nada que ver con Dios. El frío es así, ¿no? Ah, o bien caliente, dice Dios, ¿no? O sea, caliente quiere decir que vivamos, pues, la experiencia completamente, ¿no? De ser hijos de Dios, estar completamente con Dios. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, hermanos, la tibieza en la cual estamos, entonces hace que Dios nos va a vomitar de su boca. O sea, así como a este pueblo que siempre comento, pueblo judío lo ha desechado, no es como lo ha vomitado Dios a este pueblo, ¿no? De igual manera, a nosotros también, por la tibieza, entonces nos va a vomitar también de su boca. Tal vez uno se preocupa y dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué nos dice a nosotros que somos tibios? Pues dice aquí, dice, pues tú dices, hermano, hermano, nosotros decimos de repente, ¿no? Tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada, ¿no? Y Dios dice, no, y no te das cuenta de que eres un desdichado. Mira lo que Dios nos está diciendo a nosotros que estamos en esta sala, que somos desdichados, que somos miserables, que somos pobres, que somos ciegos y que somos desnudos, hermanos. Eso es lo que nos está diciéndonos Dios a nosotros, a la iglesia que estamos en este día, ¿no? Eh, que somos desdichados, miserables, pero según nuestro concepto, nosotros somos ricos, tenemos espíritu de profecía, obedecemos los mandamientos de Dios, tenemos la fe de Jesús. O sea, nos jactamos de eso, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta y Dios nos está diciendo, pero mira, hijo, nos está diciendo, tú eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo, nos dice. Y nos recomienda el Señor, ¿no? Por eso te aconsejo de mí, compres oro refinado en el fuego, ¿no? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿No? Que compres de mí, dicen, oro refinado en fuego. Entonces sabemos que, hermanos, ese carácter del Señor Jesucristo, pues, es como el verdadero oro, ¿no? Que brilla. Y en ese plan Dios está haciendo con sus hijos a través de las pruebas, refinando, ¿no? Pero muchas veces uno no quiere ser refinado, no quiere seguir así tibio, ¿no? Por eso el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres, claro, eso es por la fe, ¿no? En este caso, para que seas realmente rico, dicen, y que de mí compres ropa blanca para vestirte. Ahora también, hermanos, esa ropa blanca significa pues de que nosotros aceptemos lo que Jesús ha hecho, muriendo en la cruz. Entonces él ha pagado por nosotros. Esa es nuestra justicia, eso es lo que tenemos que aceptar porque por nosotros mismos ponernos una ropa blanca, o sea, justificarnos por nosotros mismos con nuestras obras, con nuestras buenas obras, que comentó nuestra hermana también. A veces pensamos, voy a hacer obras buenas así, así voy a estar bien, y así que mi ropa ahora va a estar blanca, o sea, mi carácter va a estar bien, pero el Señor está haciendo eso, eso continúa siendo tibieza o idolatría también, hermanos. Está diciendo Dios que de mí compres ropa blanca para vestir. Significa que hay que aceptar a Jesús humildemente, hermanos. Es lo único que nos puede salvar, es lo que Jesús ha hecho por nosotros, ha pagado por nosotros. Y no seguir con nuestras propias ideas o excusas, no nuestra propia filosofía. Y cubrir, dice, tu vergonzosa desnudez. Claro, somos pecadores todos, hermanos. ¿Y cómo vamos a cubrir? ¿Cómo nos vamos a justificar? Con la justicia del Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Es decir, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir, ver en qué condición, situación estamos viviendo. Y el Señor dice, yo reprendo, así que el Señor nos está reprendiendo, ¿no? Y corrijo a todos los que aman, porque nos ama, nos está reprendiendo y nos está corrigiendo. Por tanto, sé fervoroso, nos está diciendo, y vuélvete a Dios. A nosotros nos está diciendo, hermanos. Mira, yo estoy llamando a la puerta, a nosotros nos está diciendo, hermanos. No a la gente que no conoce a Dios, sino a nosotros que ya decimos conocer a Dios. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien de esta sala, hermanos, ¿no? Oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos.
Entonces es un asunto de fe, de decir, Señor, entra a mi vida, no soy nada. Tú, Señor, transforma mi vida, de mi casa, de mi familia. Y entonces el Señor dice, yo entraré y cenaremos, estaremos en comunión, dice, ¿no? A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono. Así que si abrimos la puerta, hermanos, y estamos con el Señor, somos más que vencedores. Así como yo he vencido, el Señor dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ahí está, hermanos, pues está. A ver, no sé si a todo esto, hermanos, qué excusas vamos a seguir poniendo o ya no vamos a poner excusas. Vamos a aceptar lo que dice Dios. A ver, comenten, hermanos. Eh, Hermanito, sí, hermana. buenos días, hermanito, con Sí, todos. hermana. Conceptos erróneos, ¿no? Cuando Jonás le dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás podría haber usado este momento para hablarles de Dios verdadero, pero en lugar de hacerlo, él mismo propuso que lo arrojaran al mar. Dios usó su error para hacerle recapacitar y volverse a él en oración. Y también podemos leer la oración de Jonás en donde dice en Jonás capítulo 2, 3, 4, ¿no? Ahí dice, ¿no? Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y me dio en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu rostro, tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su arrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿No? Vemos acá la oración de Jonás. Al igual que Jonás, también podemos tener conceptos erróneos sobre Dios que pueden afectar el cumplimiento de nuestra misión. Algunos errores comunes son estos, mira, debemos buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores, ¿no? Eso pensamos, ¿no? Nosotros apartarnos de los pecadores, no, y eso está mal, ¿no? Debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores. ¿Cómo podrán abandonar su pecado si nosotros no les enseñamos su error y les llevamos esperanza? El otro sería, el éxito de la misión depende de nosotros mismos, es otro error, ¿no? No depende de nosotros, ¿no? Nosotros somos colaboradores de Dios. Solo Él puede transformar a las personas. Nuestra misión es sembrar. El éxito siempre es de Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ahí está, ¿no? Los comentarios de la lección de hoy día, ¿no? Lo que nuestra hermana comenta, ¿no? Bueno, aplicando a nuestras propias vidas, es verdad, cuando nosotros no hacemos caso a Dios como Jonás y queremos hacer lo que nosotros pensamos, surgen los problemas, hermanos, los problemas. ¿Y qué problemas surgió en la vida de Jonás? Pues ya el barco estaba por hundirse, bueno, y ahora las personas que tenían sus propias creencias, sus propias cosmovisión, mucha gente ahí creía, pues, por ejemplo, que el mar era Dios y que había que hacer pagos al mar, ¿no? Para que se salven de eso. Bueno, eran sus conceptos, ¿no? Pero en medio de esos conceptos, pues justamente ahí hacen sorteos también su concepto, ¿no? Sorteo, a ver, ¿quién es el culpable?
y en el barco donde estaba allá por naufragar, pues encuentra que Jonás le toca la suerte. Dice, tú, por tu culpa estamos, a ver, dinos quién eres, qué haces, ¿no? ¿De dónde vienes? Y entonces él reconoce, ¿no? Dice, yo temo a Dios, verdadero creador de los cielos, de la tierra, y me estoy escapando, ¿no? Porque él me ha hecho tal cosa y no le hago caso, pues me estoy yendo. Entonces, ¿y qué vamos a hacer ahora? Lo único que tienen que hacer era, pues, no, él les dice, no, que ya, pues, bótenme al mar, ¿no? Y entonces así se va a calmar el mar. Y entonces, ellos con mucho miedo y temor, la gente pidiendo perdón de Dios, lo agarran a Jonás y lo botan. Bueno, hermanos, lo que sí, a través de esa prueba, o sea, de esa prueba diré, no sé, las consecuencias de alejarse de Dios es pues no, está muriendo pues Jonás, ahogado, está muriendo, hermanos. Las algas en su cabeza, ya no puede respirar, el agua seguramente está allá dentro de él todo, ¿no? Ya está muriendo pues, hermanos. Y en medio de lo que está muriendo, él como que se angustia y clama a Dios, pues recién grita a Dios, ¿no? Seguramente para que le salve. Y Dios pues le salva a través de un pez. Bueno, para Dios es fácil salvar, ¿no es cierto? Cuando la persona se corrige, se arrepiente y lo salva. Y ahí pues no dentro del pez ora y dice, te voy a alabar, Señor, pues bueno. Y Dios lo hace que el pez lo arroje, ¿no? Ahí al lugar donde tiene que ir a predicar, y él pues va a predicar, ¿no? Pero dentro de él todavía se ve, ¿no? Los conceptos que sigue teniendo, hermanos. Pero pues, yo me pregunto, ¿por qué persiste Dios con Jonás? Pero noto ahí que Jonás tenía mucha fe en Dios, creía en Dios. Incluso él decía, aunque él va a morir, pero yo sé que te voy a ver, así como decía Job, ¿no? Voy a estar en tu templo, dice, ¿no? O sea, tenía fe en Dios, ¿no? Era un hombre de fe, realmente, pero tenía sus criterios y con sus criterios es que comete error, ¿no? De no obedecer a Dios. No cometamos, pues, esos errores. Bueno, voy a leer, hermanos, lo que dice aquí la Biblia. De repente, una vez más, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, mire lo que le llamó, ¿no? Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla. Ese es el mandato de Dios. Es como que ahora nos dice también, hijos, vayan y hagan discípulos a todo el mundo. Y al que cree, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Que lo practiquen. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así dice el Señor. Sus últimas palabras del Señor Jesús en esta tierra, y se fue al cielo y ahora está intercediendo Él allá en el cielo. Y ese llamado a nosotros pues sigue, ¿no? Hoy día también. De igual manera, pues a Jonás en tiempos pasados le dio la orden de que vaya a predicar a Nínive, ¿no? Porque lo iba a condenar a Nínive, y esta tierra también, hermanos, va a ser destruida completamente. Por eso hay que predicar a la gente, para que la gente se arrepienta, ¿no? De su pecado, pueda volverse a Dios, hermanos, ¿no? Porque a mí ha llegado la noticia de su maldad, dice. Pero Jonás, en lugar, hermanos, de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, hermanos, ¿no? Ahí donde están los barcos, salen, ahí al puerto, donde se encontró pues un barco, donde encontró un barco, hermanos, que estaba a punto de salir para Tarsis. Tarsis es España, ¿no? Al sur de España, ¿no? Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor, pues, ¿qué hace? Como es todopoderoso, hermanos, y el Señor tiene propósito que Jonás es un hombre de fe que vaya a predicar. Entonces hizo que soplara, dice, un viento muy fuerte, hermanos. Miren lo que hace Dios. Y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta, hermanos, que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Entonces los marineros, o sea, la gente que estaba allí, hermanos, en el barco, estaban llenos pues de miedo todos, y cada uno invocaba a su Dios, pues no, cada persona tenía su Dios. Hoy en día cada persona tiene su Dios, Dios de tal lugar, de tal cerro, Dios de tal lugar, ¿no? Entonces, y así. Los cerros tienen nombres y tienen así sus dioses, sus creencias, todo ello. Entonces la gente, de igual manera, pues a sus dioses invocaba. Entonces, por fin, dice la gente, no encontraba solo yo, porque esos dioses son ídolos nada más, pues, ¿no?
Por fin, dice, para aligerar el barco, porque ya estaba hundiendo, echaron toda la carga al mar, pues no. Jonás, mientras tanto, había bajado, dice, a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Durmiendo, pues Jonás, ¿no? Ahí escondido entre la carga, ahí al fondo, ¿no? Entonces el capitán del barco, hermanos, fue donde estaba Jonás. ¿Y qué le dice? Le llama la atención, hermanos. Le dice, ¿qué haces tú ahí, dormilón? ¿Qué haces ahí, dormilón? ¿No? Es como que a nosotros nos dijeran así, no, de repente no estamos haciendo las cosas de Dios y estamos dormidos, pues. Entonces el capitán le dice, oye, levántate, le dice, clama a tu Dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Tal vez tu Dios nos pueda salvar, le dice a Jonás, ¿no? Y es un llamado para nosotros también, ¿no? Si estamos durmiendo espiritualmente, ¿no? Entre tanto, los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes, decían, ¿no? Para ver quién tiene la culpa de esta desgracia, ¿no? Bueno, son creencias, ¿no? Que hace la gente, ¿no? Y echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Hermanos, entonces aquí, ¿qué pasó? Entonces le dijeron, dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? A ver, ¿por qué no saben estas? ¿Qué negocio te ha traído aquí, Jonás? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás contestó, pues, dice, yo soy hebreo, dice, hebreo, ¿no? Y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces, hermanos, Jonás contó pues a los marineros que él estaba huyendo del Señor. O sea, él está, cuenta, ¿no? Dice, yo estoy escapándome de Dios. Y ellos, pues al oírlo y al ver que el mar se agitaba, hermanos, más y más, sintieron mucho miedo, pues la gente, ¿no? Ahí, y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Le dice, ¿por qué has hecho esto? Como que a nosotros nos dice eso, ¿no? Ahora, justo, ¿dónde estás tú, Marcelino? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, no? Y de repente no estamos haciendo lo que Dios dice, entonces la pregunta ahí de la gente a Jonás, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás haciendo esto, no? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme, no? A veces por nuestro no hacer caso a Dios, hermanos, al llamado de Dios, entonces vienen problemas en el entorno y todo, ¿no? Y la gente dice, ¿qué podemos hacer contigo? Jonás en ese momento dijo, pues échenme al mar y el mar se calmará. Así contestó Jonás, yo sé bien que soy el culpable. Mire, aquí reconoce Jonás que es culpable, ¿no? Él sabe que está cometiendo error al alejarse de Dios y que es culpable para la desgracia de la gente que está en el barco. Y así nosotros podemos ser culpables de la desgracia del entorno donde vivimos, hermanos, y aún del país donde estamos también, hermanos. Culpa por no hacer caso a Dios. Entonces, yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima, dice, ¿no? Bueno, esos son los primeros versículos que estamos recordando. Y la lección de escuela sabática, hermanos, comenta y dice así, su actitud, hermanos de Jonás, revela pues algo con respecto al tipo de cosmovisión, hermanos. O sea, Jonás tenía una forma de ver, una filosofía de ver las cosas de este mundo, los acontecimientos y todo ello, ¿no? Bueno, él creía en Dios y entonces su cosmovisión estaba por allí, ¿no? Y al concepto de Dios o dioses que muchos tenían en ese entonces, hermanos. Él tenía cultura, conocía también las costumbres, tradiciones de la gente que creía en otros dioses, en ídolos. Entonces él sabía todas esas cosas, ¿no? Si bien creían que habían varios dioses que gobernaban en sus diversas tierras, dice, el mar se consideraba pues el reino caótico de los demonios. O sea, según los conceptos, ¿no? Del mundo, ahí, ¿no? Que piensan que el mar dice que era considerado un reino caótico de los demonios, así que creerán algunas culturas, ¿no? En la cosmovisión, dice, de los marineros, o sea, la gente que está en el barco, se requería pues un sacrificio para apaciguar su ira. Eso, esta costumbre, hoy en día hay también eso, hermanos, repito, hermanos, escuchado, hay gente que son los ingenieros, todos, no, bueno, así, para hacer obras, puentes, cosas así, a gente vivita lo cogen y lo meten ahí para el vaciado que hacen, cemento, le meten ahí, lo entierran vivito.
Así lo matan. Hoy en día hacen eso, ¿no? En las construcciones para hacer una obra en el hospital, para hacer, entonces dicen, vamos a hacer pago a la tierra por acá, pago a la tierra, con esto vamos a hacer. Y invocan, pues, y ahí está, pues, la idolatría, los demonios, invocan a los demonios, hermanos. Así como en ese tiempo, pues, creían que el mar, pues, era así, ¿no? Un reino caótico de los demonios y había que pagar, ¿no? Para que se calmara. Ese es el concepto pagano que tenían, ¿no? Bueno, en la cosmovisión de los marinos se requería un sacrificio para apaciguar, dice, su ira. Aunque Jonás era hebreo, es muy posible, es muy posible que tuviera una cosmovisión influenciada por las creencias tradicionales de su época. No vaya a ser que en nosotros pase eso, hermanos, que la cultura, tradición esté influenciándonos a nosotros, ¿no? Y entonces estemos mezclando las creencias de Dios con esas tradiciones y costumbres, y eso estaría mal. Lee Jonás 2, 1 al 3, 7 al 10. La pregunta dice, ¿qué revelan estos versículos acerca de cómo Jonás comenzó a comprender la providencia de Dios? Ya nuestra hermana hizo este comentario, leyó también estos textos, hermano, nuestra hermana Rosa. Dice aquí, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Claro, lo botaron al mar, ¿no? La gente del barco, a Jonás lo botaron al mar, y entonces ahí ya está en el vientre del pez, pues Jonás, entonces ora pues ahí a Dios, ¿no? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, o sea, estaba angustiado, pues invocó a Dios y él me oyó. Él da un testimonio de que Dios le escuchó en esa circunstancia. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dice, ¿no? Prácticamente estaba como ya en el panteón enterrado. Entonces dice, yo he clamado en esa circunstancia y tú, Señor, me has oído, está diciendo. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus olas pasaron sobre mí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mira lo que dice Jonás. Me acordé de Jehová. Es decir, recién a veces en las circunstancias difíciles que pasamos, recién a veces nos acordamos de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, dice, ¿no? Los que siguen vanidades ilusorias, dice aquí, su misericordia abandona. Así es, miren hermano lo que dice acá, los que siguen vanidades ilusorias. A veces podemos estar con ese mensaje de la prosperidad, no sé, vanidades ilusorias, hermanos, ¿no? Entonces, y abandonamos así, pues no, la misericordia, ¿no? De Dios. Mas yo con voz, dice, de alabanza te ofreceré sacrificio. Ahí hace un compromiso, ¿no? Con Dios, alabar a Dios, ¿no? Ofrecer sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, dice, ¿no? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hermanos, el comentario dice, aunque Jonás huía del territorio donde el pueblo afirmaba que Jehová era su Dios, aprendió por las malas, hermanos, aprendió, o los golpes de la vida, digo yo, no, aprendió Jonás, ¿no? Que incluso cuando viajara a culturas extranjeras, Jehová continuaba siendo soberano. Claro, todo el universo es de Dios, Él ha creado el universo, pues no habría dónde decir que no es de Dios, ¿no? El viento y las olas pertenecían a Dios, los seres marinos también. Del Señor es la tierra y su plenitud, así dice Salmo 24:1. Dios es el dueño de todo, pues el creador de todo, hermano. El corazón de Jonás se volvió pues hacia el soberano de la tierra y el mar, y por lo tanto confesó, hermanos, y se salvó, pues, ¿no? Lo salvó Dios, ¿no? Nosotros también podemos tener conceptos errados acerca de Dios, hermanos, que estamos en esta sala, de lo que Él espera de nosotros, hermanos, ¿no? Un malentendido común, hermanos, es que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación y nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Eso es lo que nuestras hermanas también comentaban. Qué bien, hermanos, vuestros comentarios caen, ¿no? Justamente en el punto donde hay mucha gente que eh, quiere lograr su propia salvación con sus propias obras, de tal manera que dicen que son eh, éticos, morales, que así como vuestros hermanos que están en la iglesia, no, todos están mal, pero yo sin estar con Dios, leyendo la Biblia, pero soy una persona buena, hago cosas buenas, o sea, está teniendo su concepto de salvación por sus obras, ¿no?
por más que sea cierto lo que dicen, ¿no? Así como los judíos que siempre comentamos de ellos practican los mandamientos de Dios, hermanos. El día sábado, ahí en Israel, hoy en día, ¿qué hacen? A la entrada del sol, está entrando el sol, hermanos, todas las tiendas, todo está ya cerrado, hermanos. Todo, ya no hay todo está así. Guardan el sábado, pues como debe ser. Así que, hermanos, pues eh, pero, sin embargo, el hecho de ser éticos o practicar los mandamientos de Dios, eso no nos salva, sino nos salva Jesucristo, hermanos. Y el rechazo de Jesucristo, pues, es la condenación, por más que estemos practicando los mandamientos de Dios. Sin Jesús no hay salvación, hermanos, ¿no? Entonces, un malentendido común es que Dios desea que Dios desea que nos enfoquemos en nuestra propia salvación. O sea, cuando nosotros pensamos así, no que estemos con nuestra obra, queremos salvarnos, y así dice, nos alejemos de la maldad del mundo que nos rodea. Entonces, y a veces pensamos concentrarnos en nosotros nada más, y nada que ver con las demás personas que se pueden estar perdiendo, ¿no? O de repente, como Jonás quería que se pierdan los de Nínive, ¿no? Ese enfoque está mal, ¿no? Aunque se nos instruye que nos mantengamos sin mancha en este mundo, así dice Santiago 1:27, la religión verdadera es mantenerse sin mancha en este mundo, pero hay que acudir a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, es la verdadera religión, no, así dice, y mantenerse sin mancha en este mundo. Pero hermanos, nuestro énfasis debe estar pues en cómo podemos llevar las bendiciones y la esperanza de Dios a los que las necesitan. Entonces eso no quiere decir, hermanos, de que no podamos ir a predicar a la gente, por muy mala que sea, a poder hablarles con mucho amor, ¿no? Acerca de que hay que volverse a Dios, hay que arrepentirse, ¿no? Para encontrar la salvación. Otro malentendido que nos impide aceptar el llamado de Dios a la misión es creer que el éxito, hermanos, a veces uno piensa que depende de nosotros mismos. Eso es equivocado, hermanos. Eso es muy equivocado. A veces pensamos que nosotros, depende de nosotros, ¿no? La salvación de otras personas. Entonces, eso está mal, hermanos, ¿no? Está mal eso, ¿no? Entonces, hermano, el éxito viene de Dios, no por nosotros. ¿Nosotros qué somos? No somos nada, hermanos. Somos instrumentos nada más. Nosotros no podemos salvar a un alma, a nadie, ni a nosotros mismos, hermanos. Así como Jonás tampoco podía salvar pues a Nínive. Podemos asumir una mentalidad de salvador de repente, ¿no? Con respecto a la misión. Eso es equivocado, hermanos. No, hermanos, nosotros no somos los que salvamos, hermanos. Simplemente somos instrumentos. ¿De quién? De Dios, del Señor, que es el Salvador. Es el que salva. Nuestro llamado no es a obrar la salvación, sino a cooperar con Dios en su obra salvífica. Damos testimonio al alabar a Dios por las formas específicas en que nos está transformando, hermanos. Pero solo Dios puede atraer a las personas hacia Él. Solamente Dios. Por eso estamos orando, hermanos, orando por el entorno, para que toque corazones, para que pues abran sus corazones y podamos estudiar la Biblia a las personas que nos rodean, ¿no? Porque no es que nuestras palabras que le va a convencer, no, es Dios el que está haciendo. Nosotros pues estemos dispuestos nada más a Dios que nos utilice según el temperamento que tenemos, o sea, los dones que Dios nos ha dado, así, hermanos, ¿no? Pero solo Dios puede atraer pues a las personas hacia Él, hermanos. Podemos plantar semillas de verdad, pero solo Dios puede convertir el corazón, hermanos. No nosotros, sino Dios es el único que puede convertir el corazón. A menudo confundimos, pues, hermanos, nuestro rol con el de Dios. A veces pensamos que somos el Dios nosotros. Está mal eso, pues. Lo que es suficiente para que alguien encuentre una excusa para no testificar, también dice, ¿no? Hermanos, sí, Dios usó a Jonás, pero solo Dios, no Jonás, transformó a Nínive. Es una cosa que Dios nos utilice, nos llame y nos utilice para hacer la obra de Dios, pero es Dios el que hace, transforma, soluciona, sana, saca de problemas a las personas. Es Dios, no somos nosotros, ¿no?
Si oramos y vamos al hospital, digamos, ya voy a orar, estoy en nombre de Dios acá, entonces ya los que creen en Dios, Dios es el médico les va a curar. Oras tú, pero tú no estás curándoles, la gente que cree se sana en ese instante. Pero tú, ¿qué has hecho? Solamente has orado, no es que has curado tú, no, sino es Dios quien cura porque tienen fe, creen y se han sanado, hermanos. Y la honra y la gloria es para Dios, nosotros solamente somos instrumentos, hermanos, ¿no? Ganar almas es difícil, demasiado difícil para que los seres humanos lo hagan solos. Claro, es imposible que uno pueda ganar almas, pues un ser humano, nosotros no podemos ganar, es Dios el que gana las almas. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas? Pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio. Entonces, creo que estamos repitiendo una y otra vez, hermanos. ¿Cómo podemos aprender a permitir que Dios gane almas? Pero por medio de nosotros y de nuestra vida y testimonio. A ver si alguien pueda concluir, hermanos, con alguna pregunta de repente o algún comentario, hermanos, para concluir y despedirnos con una oración. ¿Alguna participación de ustedes para concluir o si no terminamos con una oración, hermanitos? Hermano, justo, Sí, pregunta. hermano Díaz, por favor, pregunte. Acérquese a su micro nomás, hermanito, y póngase en un lugar especial. Bueno, No le estamos escuchando, se hermanito. apagó. ¿Está No, bien? sí, sí, ¿Escuchan? ya, ahora sí, hermano, ya. No. Le estamos Bueno, escuchando, hermano, a ver. será para otra oportunidad. Le estamos escuchando, hermano, siga nomás. A ver, pregunte. Vaya, ya. ¿Por qué Dios insiste que Jonás vaya a predicar a Nínive? Sí, pues esa es la pregunta que había hecho, ¿no? ¿Por qué Dios insistía, ¿no?, en que Jonás vaya a predicar a Nínive? Bueno, es una pregunta, si alguien quiere contestar, ya lo habíamos mencionado, pero puede contestar alguien. Bueno, habíamos dicho, hermano, de que pues Jonás es un hombre de fe, es un hombre que cree, ¿no?, en Dios y tenía mucha fe en Dios, pues, ¿no? De tal manera que cuando lo vemos predicar, ¿no?, ahí 3 días caminando por Nínive, él con tanta fe, así como Juan el Bautista decía, Juan Bautista decía, raza de víboras, les decía, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Arrepiéntanse. ¿Qué están diciendo? Que justificándose a sí mismo, no, no, arrepiéntanse, dicen. Entonces Jonás también de igual manera decía de frente, de aquí a 40 días Dios los va a terminar, los va a destruir, los va a condenar, los va a matar, ¿ya? Entonces el mensaje era, y pues no, de aquí, y él ni siquiera creo que les decía, ¿no?, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, sino les decía, ustedes van a ser condenados, van a morir. Y la gente pues ahí se asustó seguramente, ¿no? Pero esa forma de predicar, hermanos, porque tenía fe, porque él creía en eso. Y yo creo que Dios sabe quienes creen en el Señor, ¿no? La fe es lo que resalta ahí en Jonás y era pues el indicado, el que tenía que ir, aunque en un primer momento no quería ir, pues por sus conceptos que tenía, por sus excusas. Bien, queridos hermanos, vamos a despedirnos, ¿no? El tiempo pasó, voy a pedir, hermano Elías, tú mismo, o aunque el micro no está funcionando el tuyo, hermano, voy a pedir entonces para que nos despida. A ver, algún hermano o hermana que está, a ver, prenda su micro y quiera despedirnos, hermanos, en esta mañana, ¿no? Hemos estudiado. Hermana Rosa, creo que usted está su micro bien. Hermana Rosa, Elizabeth, eh, voy a despedirnos con la oración si todavía está con nosotros, hermana. Sí, hermanito. Por favor, hermanita, Ya. despídanos con la oración. Pongámonos de rodillas. Bueno, si estamos, ¿no? Padre Santo, te damos gracias, Padre mío, en esta mañana, por la vida, por la salud que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu mensaje, Señor,
que quede grabado en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar tu mensaje. Señor, ayúdanos porque a veces tenemos temor, miedo, Señor, de repente de acercarnos a las personas. Pero, Señor, ellos necesitan, Señor, de tu palabra, de la esperanza, Señor. Señor, en esta mañana, Padre mío, te pedimos una porción de tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos que estamos aquí estudiando tu palabra, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Tú conoces sus corazones, sus mentes, Señor. Conoces también el mal que les afecta también, Señor, en su salud, en su trabajo, en el hogar, con sus hijos, con todos, Padre mío. Tú conoces, Señor, Padre mío, nuestro caminar, nuestro andar de cada día. Ayúdanos para seguir llevando tu mensaje, tu palabra a todas las personas, Señor, que no te conocen, para que así también ellos, Señor, puedan ser salvos, Señor. Señor, toca sus corazones de todas esas personas, Señor, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, a todos ellos, Padre Santo. Te pido también por todos los enfermos que te necesitan, Padre. Pon tu mano sanadora a los hermanos que están en las cárceles, Señor, a tus hijos, Señor, que están ahí en la guerra también, Padre mío, en Palestina, en Israel, Señor, tú puedas cuidarlos, protegerlos, Señor. Acompáñanos en este día, Padre Santo. Danos fuerza de voluntad, Padre mío. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos, amén, amén. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana, hermanos. Hasta